¿Qué le parece si vamos unos minutos a la palabra del Señor? Ya estamos hablando de la fe, estamos haciendo la serie de la fe, ¿no es cierto? Sin ella no podemos agradar a Dios. Todo este mes vamos a estar estudiando la fe, ¿no es cierto? Cómo operamos en la fe, cómo trabajamos en la fe. Y hoy día quiero hablar, ¿no es cierto?, de una palabra muy importante que el apóstol Pedro, en la primera epístola universal, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, en el verso 7. Capítulo 1, verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Vuelvo a repetir, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Padre, bendícenos en esta noche, que esta palabra sea sembrada en corazones, Señor amado, que sea buena tierra donde tu semilla, donde tu palabra es sembrada y lleve un fruto de un 30, un 60 y un 100 por uno. Lo creemos. Amén. La fe, el apóstol dice que es valiosa y la describe más preciosa que el oro. La fe es lo más esencial en la vida espiritual. Hoy, como se habla mucho de las cosas esenciales y no esenciales, para nosotros, en nuestra vida cristiana, la fe es muy esencial. La fe es el por medio por el cual nosotros somos salvos, pero sin embargo es solo el comienzo, ¿ya? Nosotros por fe recibimos a Jesús y somos salvos, y es solo el comienzo. De allí en adelante nuestra fe o nuestra falta de fe moldeará nuestras vidas y determinará lo que sucede cuando llega la adversidad. Quiero contarte una cosa, no sé si tú la sabes ya o si lo has vivido. Tarde o temprano la adversidad tocará a nuestra puerta y la fe será como la forma en que nosotros responderemos a ella. ¿No es cierto? Algunos aprenden a mantenerse en pie, inclusive con las adversidades más fuertes que la vida le pueda presentar, pero otros son derribados al más mínimo, ¿no es cierto?, grado de adversidad. Entonces, como dice el Salmo, ¿no es cierto?, ellos tienen fe en sus carros, ellos confían en sus caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová, tendremos memoria. En el nombre de Jehová nosotros tendremos fe. Para entender la razón debemos examinar la fuente de nuestra fe, ¿no es cierto? Para entender si nuestra fe, ¿no es cierto?, es una fe robusta, si nuestra fe es una fe débil, ¿no es cierto?, o si no hay fe, ¿no es cierto?, o si en un momento desmayamos, para que entendamos la fuente de nuestra fe. Nuestra fe puede ser heredada. Si crecimos en un hogar cristiano, normalmente es probable que hayamos adoptado algunas de las creencias, algunas de las fe de nuestros padres. La fe de los libros, ¿no es cierto? La Biblia es la guía absoluta para afirmar nuestras creencias en Dios. Pero no es la única fuente también de influencia. Están los libros, los líderes, ¿no es cierto?, maestros, amigos, que impactan también nuestras convicciones. Nuestra teología también puede ser sólida, pero la fe es ¿no es cierto?, la aceptación intelectual hasta que se pone a prueba. La fe adquirida que tenemos debe ser probada. Mira, quiero leerte versión NTV, no va a aparecer ahí, pero la tengo aquí. Dice, esas pruebas demostrarán si su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Versión NBI dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, digna de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La palabra acrisolar significa purificar por medio del fuego. Entonces la palabra que acabamos de leer nos está diciendo que nuestra fe es purificada por el fuego de las pruebas para demostrar, ¿no es cierto?, que es digna de aprobación y darle a ella toda la gloria y la honra al Señor. ¿Dónde es probada nuestra fe? En el fuego, en las adversidades que vivimos en el día a día. Las pruebas de la vida tienen un propósito más grande que el simple hecho de superarlas. Es hacer que nuestra fe sea aprobada.
Vuelvo a repetirte, las pruebas de la vida tienen un propósito más allá de superarla, ¿no es cierto? Sino que tienen, ¿no es cierto?, por propósito que nuestra fe sea aprobada. Así nuestra fe va a poder crecer y poder, ¿no es cierto?, decir que sin duda creemos en el Señor. Podemos pedir también al Señor con fe, porque ha sido probada nuestra fe, no dudando, y entonces Dios nos dará lo que nosotros le pidamos, ¿no es cierto?, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, recordemos que siempre la fe va asociada a la obediencia. Abraham llegó a ser considerado el padre de la fe. Recordemos lo que hablamos el domingo, Abraham llegó a ser considerado el padre de la fe. Pero tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su oficio, tuvo que dejar todo lo que él hacía, su medio, ¿no es cierto?, su entorno, todo lo que conocía para ir a un lugar nuevo, un lugar desconocido, confiando solo en Dios, que le hizo una promesa y confiando y creyendo que lo que Dios le dijo es una verdad. Puso su fe en Dios. Y aunque era de edad avanzada, le creyó al Señor que Dios le daría un hijo y que por ese hijo, ¿no es cierto?, tendría una gran descendencia. No estuvo exento de errores, no estuvo exento, ¿no es cierto?, de equivocaciones, como seguramente nosotros lo hemos tenido. Pero tuvo un hijo mediante la fe. Por eso dice que creyó y fue considerado justo delante del Señor. Pero esa fe también fue probada. Recordemos que en el Génesis 22 Dios le pidió a Isaac, su hijo, para que fuera ofrecido un sacrificio. Y Abraham estuvo dispuesto a obedecer, sin cuestionar, demostrando así su obediencia, su confianza y siendo aprobado en la fe. No debemos desanimarnos por el hecho de tener que ser probados. Yo siempre digo esto, si Dios lo hizo con Abraham, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Si Jesús tuvo que pasar procesos en su ministerio y en su vida, ¿quiénes somos nosotros para no vivirlo? Si Abraham, siendo considerado amigo de Dios, recordemos que dice, lo llamó amigo en uno de los pasajes bíblicos, su fe fue probada, cuanto más nuestra fe. Porque para Dios nuestra fe es valiosa, porque recordemos que es el medio que nosotros agradamos a Dios. Nunca pierda de vista que la fe es el medio que nosotros adoramos a Dios. Es la fe, ¿ya? Es el medio que nosotros también agradamos a Dios. Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que adora, pero no cree en el Señor. Entonces esa adoración no tiene mucho sentido, porque si no va agregada con fe, difícilmente podemos, ¿no es cierto?, adorar al Señor. Para Dios nuestra fe es valiosa, y así también lo tiene que ser para nosotros, sumamente valiosa. Y ¿sabes qué? El apóstol Santiago dice que debemos ser felices en el proceso. Sí, me escuchó bien. Cuando estemos viviendo momentos difíciles, debemos ser dichosos. Yo sé que suena irónico, ¿cómo vamos a estar viviendo malos momentos y vamos a ser felices? Pero eso es la fe. Porque si no entraríamos en el común de la gente, que la gente es feliz con las cosas que lo hacen felices, con las cosas que le gustan, y no es feliz con las cosas adversas de la vida. Pero nuestra fe es distinta. Santiago 1, 2 al 4, versión NBI. Ayúdame a dar un por favor. Hermanos míos, mira, dice, si tú te consideras hermano del apóstol Santiago, ¿no es cierto? Nos está hablando a nosotros. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. O sea, no está hablando de una prueba, está hablando de diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que nada les falte. Mira, quiero tomar dos palabras del apóstol Santiago. Vuelve a colocar el versículo 1. Colócame el versículo 1 para que, versión NBI, nueva versión internacional. Considérense dichosos cuando se enfrenten a una prueba. No dice una prueba, dicen a diversas pruebas. Si estás viviendo momentos difíciles, estás pasando adversidades que en un momento la vida nos está ofreciendo, es porque nuestra fe está siendo probada.
Si nosotros no fuéramos cristianos entenderíamos que son cosas del destino. Pero cuando nosotros tenemos una cosmovisión cristiana, tenemos fe en Dios, entendemos que las adversidades de la vida es para que nuestra fe sea probada. Y en eso debemos ser dichosos porque Dios está tomando nuestra fe para ser probada, ¿no es cierto? Y llevar constancia, como dice luego el versículo bíblico. Pues ya saben que la fe produce constancia. Y la constancia debe llevar, ¿no es cierto?, a feliz término la obra. Tenemos que estar dichosos al enfrentarnos a diversas pruebas, porque por medio de ellas se producirá la constancia que nos llevará a ver los frutos que Dios quiere para nuestra vida. Entonces debe ser motivo de mucho gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Pero ¿sabes qué? Dios nos conoce y no nos dará más carga que la que nosotros podemos llevar. Mira, Pablo hace una referencia a las tentaciones y también un poco hace referencia a las pruebas. Mira, en 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan, me gusta esta versión NTV, porque algunos creen que están viviendo la gran prueba de su vida. Algunos se creen la última Coca-Cola del desierto a veces, se creen que en lo último, ¿no es cierto?, que ha salido de su prueba, es como una prueba casi extra espiritual y extraterrestre. Pero que Pablo a los Corintios le dice, mira, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. ¿Qué te parece, Silvana? Y Dios es fiel. No permitirá que las tentaciones sean mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, cuando sean probados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ahí cambié la palabra tentados por probados. Bueno, coloque la primera palabra, ¿cierto? Las pruebas que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Dios nunca nos va a enviar a una situación que no podamos soportar. Y además otra cosa, que Dios nos ha dado armas, ¿no es cierto?, para vencer. Y más aún, nos ha dado su Espíritu Santo para que seamos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Por medio de la fe nos ha dado su Espíritu Santo para que seamos victoriosos. Si nuestra fe no es probada, entonces prácticamente tenemos una fe inútil. ¿Cómo vamos a ver si vamos a poder enfrentar las cosas de la vida si nunca nuestra fe ha sido probada y nunca ha salido victoriosa? ¿Cómo podemos estar seguros que somos capaces de vencer cualquier obstáculo y dificultad si no hemos logrado dar los primeros pasos de la fe? No temamos, dejemos que nuestra fe sea probada. Una fe probada solo cuando confiamos en el Señor, ¿no es cierto? A través de la llama de la adversidad, a través de la dificultad, tendremos una fe fortalecida. Entonces ya nuestra fe ya no se basará en lo que otros dicen. Nuestra fe ya no se basará en la experiencia de otros. No se va a basar en la experiencia de nuestros padres o una influencia que nosotros hayamos tenido, sino que será nuestra fe que ha sido probada en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio del fuego de la vida. Y ha sido probada. Entonces ya no se basa en la experiencia de los demás. Ya no se basa en una situación simplemente cognitiva, sino que es una experiencia personal de la fidelidad del Señor en medio de nosotros. A medida que nosotros vamos viviendo experiencias de fe, nuestra fe va haciéndose robusta y vamos sabiendo que Dios ha estado allí. Y si decimos, si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. Si Dios me sanó una vez, me sanará otra vez. Si Dios proveyó un día, lo hará otra vez. Porque sus misericordias son nuevas. Tenemos una fe robusta que ha sido probada en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de las crisis que podemos estar viviendo. Y saber que Dios allí nos va a levantar. Porque no se ha creado el arma forjada que nos pueda destruir, dice el libro de Isaías. Pastor, ¿cómo puedo evaluar mi fe? Pastor, ¿cómo puedo saber cómo está mi fe? Fácil. Considere cómo usted reacciona en los momentos difíciles. Cómo reacciona a las dificultades. Se desespera, pierde la confianza, se desanima, comienza con los cuestionamientos de su vida, cuestionamiento de la fe, cuestionamiento de Dios.
se aferra al Señor, se enoja con el Señor. Yo algunos me da risa cuando la gente dice, me enojé con el Señor, no he ido a la iglesia. Yo digo, el Señor está súper preocupado. Dejó de rotar la tierra porque te enojaste con el Señor. El sol dejó de dar su calor porque nos enojamos con el Señor. ¿Cómo evaluamos nuestra fe? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la dificultad? Ante una mala noticia. ¿Seguimos confiando que Dios lo hará? ¿Seguimos confiando que Dios nos bendecirá? ¿Seguimos confiando en esa palabra como Abraham, ¿no es cierto? Cuando Dios dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, tu simiente será de bendición. Aunque era viejo, veía a su esposa en la misma condición, pero le creyó al Señor en todo. Y le fue considerado como justo. Cuando Dios le entrega a ese hijo, ¿no es cierto? Está en un momento, yo me imagino a Abraham, ¿no es cierto? Está jugando con Isaac y no es un niño, Isaac ya tiene 25 años. Algunos escritores dicen que tenía aproximadamente 25 años. Ya no era un niño, ya era un joven, ¿no es cierto? Recordemos que la adultez llegaba cerca de los 40 años en aquel entonces. Y era un joven ya, ¿no es cierto? Abraham ya era viejo, más de 100 años. Y Dios le pide, ¿no es cierto?, en sacrificio a Isaac. Y él no comienza, pero Señor, si me diste mi hijo, ¿por qué me lo estás quitando ahora? No entra en un cuestionamiento, simplemente obedece. Y toma a su hijo y va en camino a Moriah. ¿Sabe? Nadie puede escapar de la adversidad, pero aquellos con una fe probada se benefician de ella, porque su fe se hace más fuerte. Porque su fe sabe que Dios les va a responder. Saben que Dios les va a bendecir. ¿Sabe quién está diciendo esto? El texto bíblico que acabamos de ver, el apóstol Pedro. ¿Quién fue el apóstol Pedro? El que salió a caminar sobre las aguas. Yo me imagino que muchos le fueron a hablar a Pedro de fe. Pero a Pedro, como el dicho, ¿no es cierto?, le quería enseñar a tejer a la abuelita. ¿Has escuchado ese dicho? ¿Cierto? Como le queremos enseñar a la abuelita a tejer. Le quería enseñar a Pedro de la fe. Y Pedro dice, vuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a estar allí, siendo probada. Si el oro, siendo perecedero, se prueba a fuego, ¿cuánto más nuestra fe va a ser probada en el crisol? Para que una vez que pase por allí, será aprobada para honra, para gloria de Dios. Yo quiero motivarte. Quizás estamos viviendo momentos difíciles y todo el mundo lo está viviendo. No creas que, pastor, estoy viviendo 3 cosas tan difíciles que es muy difícil que alguien lo pueda hacer. No, hermano. ¿No es cierto? Como dice Corinto, ¿no es cierto? Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros enfrentan. Nuestras pruebas son muy parecidas, incluso otra gente peores. A veces sopesar las pruebas de uno al otro no tiene mucha consideración, porque recordemos que cada prueba, cada situación, Dios la vive en forma particular con cada persona. Pero no son pruebas extraordinarias, son pruebas de la vida. Pero ¿cómo respondemos a esa? Va a decir de nuestra fe. Tú y yo somos personas de fe. Hermana, hermano que me escuchen esta noche, usted es una persona de fe y al tener su fe, su fe va a ser probada. Y yo quiero motivarte. No hay nada más grande, hermano, que vivir la respuesta del Señor. Y con esto termino. Cuando Ana no tenía a su hijo y oraba a Dios en el templo porque le diera un hijo, y luego, ¿no es cierto?, el sacerdote dice que Dios te concede lo que estás pidiendo. Dios le da, dice que se acuerda de Ana y le concede tener a un hijo y le llama su nombre por Samuel. Y ella va y se lo entrega al Señor. Alguien que desea tener un hijo no lo va a dar. Pero ¿sabes qué, Ana? Más allá del deseo de tener un hijo, haberse sentido bendecida por ser escuchada por Dios. ¿Sabe? A veces cuando vencemos las pruebas, cuando salimos victoriosos en las pruebas, más allá mismo de la victoria, es saber que Dios nos escuchó,
Es saber que Dios estuvo allí con nosotros. Es saber que Dios nos proveyó cuando no teníamos. Es saber que Dios sacó de donde hay para poner donde no hay. Es saber que Dios tocó a un hombre o una mujer para bendecir nuestra salud. Es saber que Dios nos bendijo, colocó ángeles alrededor de una persona para que esa persona saliera victoriosa en medio de la prueba más difícil de su vida. Una de las bendiciones más grandes que vivieron los hombres que fueron echados al lago, al horno de fuego, ¿no es cierto?, allí con Nabucodonosor, ¿se recuerda la palabra? Dice que andaba un cuarto hombre en el horno. Andaban los 3 amigos más un cuarto hombre. Y en medio de esa prueba dice que fueron echados atados. Pero cuando andaban en el horno de fuego, dice que andaban libres. Y cuando fueron sacados del horno, dice que salieron sin ataduras. Cuando pasamos por el horno, cuando pasamos por el fuego de la dificultad, hay ataduras que allí solamente se pueden romper. Hay ataduras que solamente la prueba de la fe, la prueba de la vida, nos desatan y nos hacen libres. Y podemos vivir una fe más robusta. Y saber que lo que pueda suceder por delante, si estamos con el Señor, estamos seguros. Si estamos con Dios, podemos estar tranquilos de lo por venir. Me dicen, pastor, ¿escuchó la profecía que andan diciendo de esto? No me interesa. Si yo estoy con Dios, venga lo que venga, lo vamos a poder sobrellevar. Si estamos con Dios, sucede lo que suceda, Dios estará a nuestro lado, fortalecerá nuestra fe y nos bendecirá y saldremos adelante. Hemos salido adelante, hermano, de un terremoto. Hemos salido adelante de un estallido social. Hemos salido adelante de tantas cosas en tu vida. Te has salido adelante de una enfermedad. Has salido adelante de la pobreza. Has salido adelante de las crisis, de la adversidad, de la pérdida. ¿Por qué crees que no vas a salir adelante? Es una prueba más para tu fe, que se haga robusta y una experiencia con el Señor cual nunca antes habíamos tenido.